Shalom Aleichem, que la paz sea con todos y que el Espíritu de Elohim de Israel esté en este día con todo el pueblo de Israel, independiente por donde se encuentra, por donde los hijos de Israel pues elevan su voz o el sonido como el sonido de un shofar, como un gran truá, un gran clamor, un grito fuerte de los corazones de todo el pueblo invocando, no solamente memoria de la festividad en cual acabamos de entrar, sino invocando las promesas, recordando a Elohim las promesas que él hizo para su pueblo y a favor de su pueblo. En la noche pasada del 31 del mes gregoriano de agosto, se confirmaron de parte de los hermanos de Israel, de Jerusalén, eh, por medio de fotos, por medio de vídeos, que fue avistada el primer filo creciente de la luna renovada, de la luna nueva. Por lo tanto, hoy mismo estamos en el día primero del séptimo mes, ¿no? Entonces, este mismo día, según hemos visto en las instrucciones que está dentro de las leyes de Elohim en la Torah, hoy estamos en la festividad de Yom Teruah. Estamos en el séptimo mes desde el avistamiento del Aviv, ¿no? Desde cuando se declaró el mes de la Aviv. Por lo tanto, estamos dentro de un Moed, una cita que nosotros tenemos con Elohim y Elohim con nosotros, un día de convocación, un día de Shabbat alto, aún siendo el primer día de la semana. En esta ocasión vamos a seguir con un proyecto que hemos abierto llamado Profecías al Día. Y ya que estamos en tiempos de profecías, es un día que clama, de clamor, ¿no? Que de júbilo al mismo tiempo, ¿no? De invocaciones, el día de la aclamación, mejor dicho, no el día de las trompetas, como es mal traducido, sino el día de la aclamación. Pues vamos a aprovechar el día de Yom Teruah, el día de la festividad, para seguir con un nuevo capítulo de las Escrituras del Tanaj dentro de la serie Profecías al Día, ¿no? Con, con este tema vamos a recordar al Elohim de Israel lo que Él ha prometido para nosotros y vamos a recordar nosotros lo que Él ha prometido a favor de nosotros y vamos a revelar al mismo tiempo ciertos detalles según el tiempo nos va a permitir, ¿no? Compartir sobre lo que esta cita, este capítulo de Isaías 62, capítulo 62 del libro de Yeshayahu, del profeta Isaías, nos transmite, nos comparte. Bueno, sin más introducción, vamos a seguir, como de costumbre, citando las escrituras, verso por verso, y tratando de explicar algunas partes relevantes. Vamos a limitar al tiempo de una horita para no cansar a nadie, porque la gente se cansa fácil. Aunque bueno, estando un día de fiesta, todo el día deberíamos estar estudiando. Pero vamos de a poco, pues Isaías 62, capítulo 62, verso 1 nos dice, por amor de Sión no he de callar. ¿Vale? Ese es el sentimiento de todas las centinelas, de todos los hijos de Israel que Elohim ha llamado, los ha levantado, los ha preparado, los está preparando, los está formando, forjado para que puedan ser pilares, ¿no? Parolas para poder ayudar a los demás a regresar, a restaurar, para que se pongan en la brecha por amor del Sion, no he de callar. Por amor de Jerusalén. Perdón, que siempre cuando cito eh, textos como estos, pues me emociono. Por amor de Jerusalén, no he de estar quieto. ¿Hasta cuándo? Hasta que salga con esplendor su justicia. Y su salvación, dice la cita, brille como antorcha. Bueno, quien ama a Sion intercede por ella, ¿no? Según las palabras que
están presentadas en el Salmo 102, que vamos a leer algunos versos de aquí. Desde el verso 12 al verso 21, dice, mas tú, Adonai, permaneces para siempre. No, ya el mundo pasará, no, el cielo pasará, pero el Elohim es Elohim viviente, por lo tanto, se da por sentado existencia permanente. No por nada, uno de los títulos del Redentor de Israel y Elohim de Israel es eh, Padre de las eternidades, ¿no? Mas tú, Adonai, permaneces para siempre, y tu memoria de generación en generación. Salmo 102, verso 13. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella. Porque el plazo ha llegado. ¿Qué plazo? Pues bueno, si ustedes lean Levítico 26, pueden ver que a causa del castigo, a causa del pecado, el pueblo pues recibió un cierto castigo. Y por lo tanto, eh, Elohim dijo que la tierra descansará por los años Shemitah, por los años cuando el pueblo tenía que guardar los años sabáticos, ¿no? Dejando cada 6 años dejar la tierra que repose, pero el pueblo no respetaron las instrucciones de la Torah y por lo tanto la tierra los vomitó, los echó fuera, los botó de la tierra de Israel y estamos donde estamos. Por esa razón, aprovechamos este día de shofar, de gran clamor, de invocaciones, para recordar a Elohim lo que él ha prometido. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras y el polvo de ella, y del polvo de ella tiene compasión, es decir, de la tierra de Israel en general. Entonces las naciones temerán el nombre de Adonai cuando él se levantará, cuando tendrá misericordia, es decir, manifestará su misericordia hacia Sión para restaurarlo, ¿no? Entonces las naciones temerán el nombre de Adonai, como en la salida de Egipto, el miedo iba por delante del pueblo de Israel y entraba en todas las naciones por donde iban a pasar, y todos se encerraban con cerrojos detrás de sus puertas, de sus fortalezas, y no había nada que podía resistir ante el ejército de Israel, ¿no? Que iba a andar en el nombre de su Elohim. Entonces las naciones temerán el nombre de Adonai y todos los reyes de la tierra, tu kavod, es decir, tu poder, tu suntuosidad, perdón. Salmo 102, verso 16, por cuanto Adonai habrá edificado a Sión y en su gloria será visto, en su esplendor. Bueno, no necesariamente se refiere a una visibilidad de su ser, sino a la forma de manifestarse, como en el pasado en Egipto él se dio a conocer, se manifestó. Por cuanto Adonai habrá edificado Sión y en su gloria será visto, habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Amén. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Adonai, porque miró desde lo alto de su santuario, y Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a la muerte, para que publique en Sión el nombre de Adonai y su alabanza en Jerusalén. Recuerdan que lo mismo sucedió en Egipto. Elohim escuchó desde su morada la voz de su pueblo, recordó, más adelante vamos a volver a este sentido de esta palabra, recordó a su pueblo en Egipto. Ya se cumplió el tiempo, el plazo de 430 años, y nosotros estamos en una profecía de tiempo, y por lo tanto vino, los rescató de la tierra de Egipto. Lo mismo sucederá porque la historia se repetirá. Isaías 62, verso 2. Verán las naciones tu justicia, todos los reyes tu esplendor. Cuando ya veremos en el contexto cuando él
se levantará para salvar, ¿vale? Para dar liberación a su pueblo esparcido entre las naciones. Todos los reyes verán tu poder y te llamarán con un nombre nuevo que la boca de Adonai declarará. Ese es un nombre nuevo que habla sobre Jerusalén. Las palabras porque tú verán la nación tu justicia es una expresión femenina singular y se refiere a Jerusalén, ¿vale? No se refiere al Elohim de Israel. El mundo verán la manifestación del poder del Elohim viviente a favor del pueblo de Israel que ha sido esparcido, diseminado, ha estado encerrado, como vimos en Salmo 102, presos, sentenciados a muerte. Es decir, que una nación que está separada del Elohim viviente es como destruidos. Este sentido se usa como metáfora para muerte. Entonces, en el verso 2, verá la nación de tu justicia, se refiere a Israel, ¿va? A Jerusalén comparada como si fuera una mujer, igual como más adelante vamos a ver en el verso 8. La justicia del pueblo del Elohim viviente es lo que hace visible o se exterioriza ante las demás naciones cuando el remanente de Jacob será reunido de entre las naciones. Regresarán todos en su tierra siendo restaurados como una misma nación, unidos como en los días del rey David, todos bajo su mando, ¿no? Las profecías así nos indica. Luego, como conceptos, la justicia sucede a la salvación. Después que la salvación ha sellado el pasado de ignominia, se confiere al pueblo de Yeshua HaElohim un nombre nuevo. El resplandor que alcanza el pueblo hebreo restaurado estará para siempre ante las demás naciones como un eterno testimonio y ejemplo. Un nombre nuevo significa un cambio radical en la suerte que experimentará Israel. Recordamos que hablamos de nombres en el sentido cultural hebreo, ¿no? Un nombre que recibirá un otro nombre que no tiene ningún significado, sino que todos los nombres expresan la identidad de la experiencia, algo sobre la dicha persona que lo carga. Isaías 62, verso 3. Serás corona de adorno, hablando sobre el pueblo de redimidos bajo un nombre, Israel o Jerusalén, como mujer, ¿no? En ese sentido, como esposa. Más adelante lo vamos a ver que así será. Serás corona de adorno en la mano de Adonai y tiara real en la palma de tu Elohim. ¿Quién es Adonai? Pues Adonai, quizás algunos no saben, los que escuchan por primera vez este audio por medio del canal de YouTube. Adonai es una palabra que sustituyen las 4 consonantes que son un acróstico que expresan los 3 verbos será, quién fue, quién es, incorporando o encriptando así o revelando así, como quieren llamarlo, la identidad del Elohim viviente que está por encima de todos los tiempos, estuvo en el pasado, estará en el futuro, está en el presente. Una espléndida descripción sobre el contexto del día de la redención lo podemos leer en Zacarías capítulo 9, de donde vamos a leer también algunos versos. Hoy vamos a citar varias citas. Zacarías capítulo 9, verso 11. En cuanto a ti, es decir, ¿quién? Israel, ¿no? A él se refiere el contexto, por la sangre de tu alianza. Vale, no hay tiempo para entrar en detalle, pero quizás en el momento cuando Él dará la bendición de poder hablar sobre este capítulo, en esta serie Profecías al Día, vamos a dar más detalles. En cuanto a ti, Israel, es decir, ¿no? En cuanto a ti, por la sangre de tu alianza, yo soltaré a tus cautivos de la fosa en la que no hay agua, ¿no? Volved a la fortaleza, cautivos de la esperanza, es decir, al Elohim Nisi. Es un nombre del Elohim viviente donde está nuestra protección, nuestro escudo, nuestra bandera, nuestra baluarte, nuestra fortaleza. Volved a Él. Es el mensaje de Zacarías 9:12. Regresad a Él, que es comfort, como es en inglés, ¿no? Que volvamos a Él, quien es el consolador. Vuelven a la fortaleza cautivos de la esperanza, porque hay promesas para todo el remanente de Israel. Hoy mismo yo lo anuncio, ya desde el tiempo pasado, siempre. El doble te he de devolver. ¿Vale? Si miramos en el pasado la gloria que tenía Salomón, pues imaginan doble, doble, pero en comparación con los sufrimientos, porque
Israel recibió un duro castigo, pues doble veces recompensa. Zacarías 9:13, porque he entesado para mí a Judá, y el arco he cargado con Efraín. Estas son palabras que están por venir, no han pasado todavía. Voy a incitar a tus hijos, Sión, contra tus hijos, Yaván. Es un nombre que se refiere a Grecia en este preciso contexto. Y te haré como espada de un bravo. ¿Vale? Aunque tuvieron una guerra el pueblo de Israel en el tiempo de los macabeos, con los griegos, con parte del imperio griego, y estuvieron bajo su orden, nunca Judá y Efraín estuvieron unidos, porque ya ni existía Efraín en aquel momento, ya bastante tiempo que fueron diseminados por el resto del mundo. Por eso la profecía sigue vigente, tratando de indicar algo sobre el futuro, recordando un pasado, ¿vale? Un pasado de cómo ha sucedido, pues sucederá. Como espada de un bravo, así hará Elohim al pueblo de Israel, la casa de Judá y los esparcidos de Efraín. Capítulo 9, verso 14 de Zacarías dice, Adonai aparecerá sobre ellos, es decir, se manifestará, ya no estará oculto más para tiempo, ya no estará como Elohim de Israel, sino como Salvador y Redentor, se manifestará como en Egipto. Y saldrá como relámpago su flecha, es decir, de Adonai, de Elohim. Adonai tocará el cuerno y avanzará en los torbellinos del sur. Una descripción de lo que él habrá de hacer, del juicio, izquierda y derecha. Adonai Zebaot los escudará, será protección para el pueblo de Israel, y devorarán y pisotearán a las piedras de la onda. Las piedras de la onda beberán la sangre como vino, es decir, harán destrucción a izquierda y derecha contra todos los enemigos, y se llenarán como copa de aspersiones, como los cuernos del altar. ¿No? Verso 16, los salvará Adonai su Elohim en el día aquel como rebaño de su pueblo, porque serán piedras de diadema refulgentes sobre su suelo, porque el pueblo de Israel es mucho, y vamos a ver que son comparados como estas piedras que adornan, ¿no?, la vestidura de boda de su madre, en este caso de Israel, de Jerusalén. Serán piedras como diadema refulgente sobre su suelo. Verso 17 dice, qué espléndido será, qué hermoso. El trigo hará florecer a los mancebos y mosto a las doncellas. Mancebos. Qué espléndido será, qué hermoso. Pues que este tiempo venga cuanto antes, que el día de la Yom HaGeula, el día de la redención, se apresure. Que Elohim escuchen este llamado, escuchan su palabra, escuchen su propia profecía, y que mande el día de la restauración. Isaías 62, verso 4, seguimos, no se dirá de ti jamás, sobre el pueblo de Israel, abandonada, ni de tu tierra será jamás, dirá jamás, nunca más se dirá desolada, sino que a ti se te llamará mi complacencia, y a tu tierra desposada, porque Adonai se complacerá en ti, y tu tierra será desposada. Mi deleite está en ella. En hebreo se dice Evzibah. Quizás escucharon muchas veces este nombre, Evzibah. El capítulo 60 del profeta Isaías describe hermosamente lo que puede expresar esta palabra que es su nombre, Evzibah. Les recomiendo que lean el capítulo 60, Isaías. Jerusalén fue considerada como desamparada y desolada al ser invadida y destruida, pero ahora, al entrar bajo una protección especial del Elohim viviente, se le llamará mi complacencia en ella, y también desposada. Mismo Adonai será su esposo, ¿no? Y eso es una cita bastante relevante teniendo en cuenta la serie el Elohim de Israel entre el Tanaj y el Brit Hadashah, la identidad del Elohim de Israel en esos textos comparados. Hemos visto que Yeshua es el esposo en el Tanaj y en el Brit Hadashah. En esta cita también lo vemos bastante claro,
que el mismo Elohim viviente que aparece bajo estas 4 letras Yod He Vav He, quién será, quién fue, quién es, que por ignorancia, por desconocimiento, por falsa información, porque el pueblo perece por falta de conocimiento, no saben quién es, no sabe que no es un nombre, sino que expresa su identidad. Y esas 4 letras describe a Yeshua mismo, el único Elohim viviente que nosotros conocemos, y no a su padre, ¿vale? Porque si fuera el caso, una vez más, en esta ocasión hago una breve paréntesis, Adonai mismo será el esposo, ¿no? El mismo quien desposó, quien mandó carta de divorcio, aquí se presenta claramente que él se casará con ella. Y según el Tanaj, la gente interpreta que en el Tanaj era el padre de Yeshua. Pero vemos en el Brit Hadashah que es Yeshua quien se casa con Israel. Por lo tanto, aquí hay una confusión en las mentes de esta clase de intérpretes. Así que les indico, por favor, ubíquense dentro de las escrituras, entiendan quién es el Elohim de Israel, porque no se pueden casar, tomar como esposa a Israel, demandarle carta de divorcio, luego casarse otra vez con ella, y luego para que llegamos al Brit Hadashah y digamos, no se casa el padre, sino se casa el hijo. Entiendan que tienen que entender lo que las escrituras y aprender a leer lo que las escrituras enseñan. Vale, vuelvo a leer la cita. No se dirá de ti jamás abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada. ¿Quién está hablando? Sino que a ti se te llamará mi complacencia. ¿Complacencia de quién? Del el que le mandó carta de divorcio, y a tu tierra desposada. ¿Por qué? Porque Adonai, esta palabra recordamos, sustituye en las 4 palabras, se complacerá de ti, encontrará otra vez, será llamada mi deleite, y tu tierra será desposada. ¿Vale? Entendemos que por la tierra de Israel se refiere a la nación de Israel, ¿vale? Esta porción desde Eufrates hasta el Nilo es el lugar donde es morada, herencia, propiedad que el esposo entrega a su esposa, le pertenece y le entrega a ella. Seguimos. Adonai mismo será su esposo, porque pueden observar las palabras usadas en esta cita, abandonada, complacencia y desposada, siguiendo las pistas en el nombre de los nombres hebreos en el Tanaj. Vemos que en el hebreo Azuba significa abandonada, Semama significa desolada, Hefzibah significa en ella tengo mis delicias, Beulah significa casada. Así en Primera de Reyes, capítulo 22, verso 42, vemos el nombre de una mujer que se llamaba Azuba, significa desamparada. Hefzibah es un nombre que aparece en Segunda de Reyes, capítulo 21, verso 11, que significa mi deleite está en ella. Beulah, desposada, tú eres casada, es decir, Hefzibah también se llamaba la mujer del rey Ezequías, quien se puede usar como un tipo para, esta mujer se puede usar como un tipo para describir a Jerusalén, tal como Ezequías se puede usar como un símbolo del Mashiach. A partir de esos nombres, el profeta describe los efectos transformadores de la salvación de Sión, es decir, la restauración de la tierra desolada porque el pueblo, la restauración de una tierra junto con sus dueños y también, es decir, con los hijos de Israel. ¿Vale? Hablamos de una tierra que ha sido desolada porque el pueblo ha sido abandonado por la misericordia, el amor, como por el pacto eterno. Israel vuelve a ser llamado delicia. La metáfora hace énfasis en una relación de noviazgo donde una pareja se conquistan y se enamoran para que en final tenga lugar un matrimonio eterno. De aquí el último nombre, desposada. Beulah. Tu tierra será casada con Adonai, obviamente, como su Adón y marido, lo que indica no solo propiedad, sino protección de parte del dueño. Verso 5, Isaías 62, porque como se casa joven con doncella, se casará, en hebreo está la palabra aquí, Baal, se casará contigo tu edificador, y con gozo de esposo por su novia se gozará por ti tu Elohim.
Algunas otras ediciones tradujeron bastante mal, así se desposarán contigo tus hijos. Pero la mejor y correcta traducción es, así Elohim te tomará por esposa y te reconstruirá. Pues, cambiando los puntos vocales que carecen de autoridad en el hebreo, tu edificador o restaurador, esto es Elohim, porque en el verso 4 que hemos leído, se da a entender que Elohim está casado con ella, mientras que de sus hijos difícilmente se podría decir que estaban casados con su madre. Si observan bien el capítulo 49, verso 18, pueden darse cuenta que sobre los hijos de Israel, ellos se describen como ornamentos nupciales, como la novia se pone sus atavios. Pues Israel, Jerusalén, Sión, son alegorías para describir la esposa del Elohim viviente. Los hijos de Israel, redimidos y por lo tanto creentes en Yeshua, son comparados como si fueran hijos de esta mujer virtuosa. Por eso se llama doncella, ¿no? En el Tanaj también, en un PDF que he compartido que se llama Yeshua, un pequeño santuario entre las naciones. Aquí hay una cita especial hablando sobre Efraín que se vuelve virgen, ¿no? Por eso se presenta aquí como doncella. Y el pueblo de Israel, como decía, se describen como en esta forma poética, alegórica, típico hebreo, como si fueran adornos, ¿vale? Piezas de plata, de oro, de diamante que adorna a la madre, que adorna a la esposa de Elohim, ¿vale? El pueblo de como que tiene como nombre Sión, este rebaño donde las ovejas esparcidas regresan en Sión, ¿vale? Sión es un símbolo que describe a la esposa del Elohim viviente. Verso 6, Isaías 62. Sobre los muros de Jerusalén he apostado guardianes, ni en todo el día ni en toda la noche están callados. Y es justo lo que el enemigo trata muchas veces de hacer, callar a los que están hablando en el nombre de Yeshua, tratando de restaurar la identidad de la fe hebrea, tratando de restaurar los pilares de culto, tratar de restaurar la identidad del Elohim de Israel, tratar de purificar los vasos sagrados para no confundir a los dichos salvadores, mesías, dioses de este mundo, como si fueran el Mashiach, Yeshua, como si fueran el Elohim de Israel. En esta confusión, el enemigo siempre ha tratado y seguirá tratando de hacer callar si fueran posible. Pero que los que escuchan pues tenga en sus tefilá, en sus oraciones, a los que están sobre los muros de Jerusalén, que levantan banderas sobre los montes de Efraín, ni en todo el día, ni en toda la noche están callados. Los que hacéis que Adonai recuerde, no guardéis silencio. ¿Vale? Su mensaje, un sonido de shofar, a todos los que están llamados a la restauración. El que no me testificará, yo no lo testificaré, dijo Yeshua. Por lo tanto, es un deber de cada uno de nosotros, y en especial de los que fueron capacitados con distintos dones para poder compartir este mensaje sin miedo y con discernimiento y con sabiduría. Verso 7. No le dejéis descansar. Es un mensaje dirigido hacia todos los que son centinelas, todo lo que se levanta como valiente para estar en la brecha, todos los que manejan una espada contra el ejército del enemigo. No lo dejéis descansar. ¿A quién? Al Elohim viviente. Suena un poquito raro, ¿no? Es decir, no le dejemos tregua, no le damos paz hasta que restablezca, hasta que trueque a Jerusalén en alabanza en la tierra, es decir, que cambie la suerte, para decir así, de Jerusalén, que está, como vimos antes, ruina, piedras, y la gente ora delante de las piedras, ¿no? Y polvo, que es un desierto, aunque se han esforzado a plantar y hacer cosas verdes el gobierno sionista, eso no significa que el Negev resplandece,
todavía sigue siendo un desierto. No le dejéis descansar hasta que restablezca, hasta que trueque a Jerusalén en alabanza en la tierra. Los centinelas sobre los muros de Jerusalén son una señal para que recuerden con su presencia constantemente a Adonai las promesas que él hizo sobre la reedificación de la ciudad y por ende de la nación. El deber de esos centinelas aquí no es principalmente militar. La imagen de los guardas puestos sobre los muros de esa ciudad es para observar la aproximación de un mensajero portador de buenas nuevas en este sentido, como bien describe en el capítulo 52, verso 7 y verso 8, porque también hay enemigos y centinelas, pues por eso tienen que tocar su shofar cuando ven a los que tienen, a los que traen buenas nuevas, como también a los que tratan de confundir a los que son enemigos disfrazados bastantes. La palabra traducida en el texto español, acordáis o hacéis que Adonai recuerde, en el hebreo es la palabra sacar, que significa recordar, traer a la mente, evocar. También puede decir mencionar, meditar, marcar, grabar, memorar, rememorar y retener los pensamientos propios, ¿vale? Todos esos son sentidos o diferentes circunstancias donde se usan la palabra sacar. El recordar implica aprobación, reconocimiento y otorgarle importancia a algo o a alguien. Por otra parte, el olvidar algo o alguien significa abandono, rechazo, un tratamiento irrelevante. Y como les decía, pues Elohim viviente recordó a Noé. Pueden leer en Génesis 8, verso 1. Es una forma de decir. Recordó a Abraham en Génesis 19, verso 29. A Raquel en Génesis capítulo 30, verso 22. Recordó o se acordó de su pacto en Éxodo capítulo 2, verso 24. Pues, por contraste, en el nuevo pacto, en la nueva alianza, Elohim promete no recordarse más del pecado de Israel. Dice en Jeremías 31, verso 34. Incluso sobre nosotros se dice que estando en la nueva alianza vamos a olvidar la arca de la alianza, es decir, lo pasado. ¿Por qué? Porque la Torah ya no necesitamos tener lo que alguien nos instruye sobre ella, que no tengamos acceso a su conocimiento, a su entendimiento, sino que vamos a poder vivirla. ¿Vale? No estará en custodia de un morej, dentro de un rabino, dentro de una sinagoga, que solamente él podrá tocarla una vez en el Shabbat. Y ese es el rollo del libro sagrado, nadie puede, no se le permite. No, esta la Torah, no vamos a recordarla. ¿Por qué? Porque va a estar dentro de nosotros. Eso lo dice las escrituras. ¿Eh? Cuando entraremos en la nueva alianza, cuando el pacto se hará dentro de nuestra alma, no en tablas de piedra, sino con nosotros mismos. La circuncisión verdadera será dentro de nosotros y nosotros, nuestros cuerpos, pues entregados para siempre, como significa la tefilá, ¿no? La tevilá, perdón, ¿no? Que es la inmersión, el bautismo, cuando una persona se aparta de lo antiguo para vivir conforme el Elohim de Israel instruye. Bueno, en el sentido hebreo, el texto diría, vosotros los que estáis en el pensamiento de Adonai. Esos son los siervos de Elohim que mediante vigilia, oración, estudio, el compartir de las buenas nuevas, etcétera, pues le recuerdan sus promesas. Pueden leer también una cita relevante en el verso 26 del capítulo 43 del mismo libro del profeta Isaías. Aunque es imposible que el Elohim viviente pueda olvidar sus promesas, según está dicho en el Salmo 119, verso 49, y también en Jeremías 14, 21. Aún así, aunque Él no olvida, por nuestra parte es un deber invocar dichas promesas para la restauración de nuestra identidad nacional. Y por esto, según se menciona en el Salmo 151, verso 18, tenemos que clamar, gritar, tocar el shofar de nuestras voces ante Elohim, decir, favorece a Sion en tu benevolencia, reconstruye las murallas de Jerusalén,
lo diría más fuerte, pero bueno, aquí en la casa hay gente trabajando y no quiero que diga, ¿qué le pasó a este? Se va vuelto loco. Eh, Aunque la alegría del día de hoy, todo el día deberíamos clamar, tocar a nuestro Elohim, Shofar, que le recuerda la alianza. Isaías 62, verso 8. Ha jurado Adonai por su diestra y por su fuerte brazo, no daré tu grano jamás por manjar a tus enemigos. No beberán hijos de extraños tu mosto por el que te fatigaste. Juró por su mano derecha, su poderoso instrumento para cumplir su voluntad. Y así se describe en Salmo 45, en el capítulo 45 de Isaías, verso 23. El brazo derecho de Adonai es una descripción sobre su carácter de justicia. Justo, porque Él es justo. No solamente es amor inagotable, como está descrito su brazo izquierdo, aunque no aparece así esta cita, por contraste con el brazo derecho de Elohim, que es justicia, el brazo derecho es el amor inagotable. Él es justo y bondadoso. Y el amor y la misericordia se van de mano, ¿no? El amor y la kavod, la misericordia van de mano, es en los salmos. Como no conocemos a nadie más poderoso que el mismo Elohim de Israel, teniendo en cuenta que al padre de Yeshua no lo conocemos, no más de lo que el hijo, es decir, no conocemos sobre el padre de Yeshua más de lo que el mismo hijo nos reveló sobre él. Y en cuanto a los demás dioses, ídolos, mitos deificados en este mundo, sabemos que no son nada, aunque son adorados como deidades. Por esa razón, en el libro de Hebreos hay una cita donde dice, Él juró por Él mismo, porque no hay otro mayor que Él. Claro, por comparación con lo que nosotros conocemos, y cuando hablamos del Elohim que se manifestó en el Tanaj como creador, como el Boreolam, no conocemos a alguien más, a su padre no lo conocemos, conocemos a Yeshua, Aleph Tav, el Hacedor, ¿vale? Para los que escuchan este audio y no saben de lo que estoy hablando y creen que estoy disparatando, por favor, que entren en el canal de YouTube o que pidan que estudien los PDFs o que escuchen los audios de la serie de los textos comparando el Tanaj con el Brit Hadashah para conocer la identidad del Elohim de Israel. Bueno, él juró por sí mismo. Un juramento es igual en valor con la misma existencia del ser que jura por su diestra y por su fuerte brazo. No daré tu grano jamás por manjar a tus enemigos. ¿Vale? Estamos a la espera del cumplimiento literal de estas palabras, que según el concepto hebreo, pues se expresa más, no se refiere solamente a tener comida y bebida, ¿no? Sino a todo lo que representa la bendición del primogénito, ¿no? Es decir, los frutos, los productos de la tierra y la lluvia del cielo. En la suma, en estos dos grupos se incorporan la suma de todas las bendiciones, el bienestar que un ser viviente puede tener, desear, soñar, anhelar. Verso 9, Isaías 62, dice, sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Adonai, y los que los recolten lo beberán en mis atrios sagrados. No por donde estamos esparcidos, sino dentro de la tierra que es su herencia, su propiedad, la tierra que él reservó, apartó para su remanente, para el pueblo de Israel, desde cuando se dividió la tierra según los idiomas del tiempo de la Torre de Babel. ¿Vale? Entonces, Elohim escogió a Israel y la tierra de Israel, la tierra de Canaán, la preparó como herencia para las descendencias de Abraham por medio de Isaac en Israel, en Jacob. Pasad, pasad por las puertas, abrid camino al pueblo, reparad el camino y limpiadlo de piedras, y sad perdón hacia los pueblos. Abrid camino al pueblo, el contexto sugiere una multitud de gente que viene de muchas naciones, una Jerusalén gloriosamente restaurada para regocijarse de la salvación que Elohim ha provisto para su pueblo. Qué desalentador sería regresar a una tierra agotada por la tensión con los países vecinos, a una ciudad acorralada de enemigos cuyas armas siempre apuntan hacia ella. ¿Vale? Entendamos que la profecía no se refiere a la tierra sionista del gobierno israelí,
Pero las palabras de la profecía del profeta Isaías miraban a través de los años hacia los días de nuestro futuro y veía una ciudad santa, gloriosa, ¿vale? Donde había por medio de ella, como vimos en otra parte de otros capítulos de profecías al día, un camino llamado camino de la santidad, por donde habrán de andar los redimidos, no en actual Israel, donde una ciudad que es famosa y bien conocida entre los mismos judíos que viven allá, llamada la ciudad del pecado, que es la famosa Tel Aviv. Israel, quien era burla de las naciones gentiles, sería el centro de la tierra donde habrá una vez más y para siempre jamás la morada del mismo Elohim viviente, según él mismo lo está describiendo en el Zacarías capítulo 3, verso 20. Isaías 62, verso 11, estamos siendo casi al final. Mirad que Adonai hace oír hasta los confines de la tierra, ¿vale? Es algo que Elohim está haciendo. Decid a la hija de Sión, ¿vale? Entendamos aquí donde está el mensaje del Apocalipsis 18:4. Sal del medio de ella, pueblo mío. Mirad que Adonai hace oír hasta los confines de la tierra. Decid a la hija de Sión. Mira que viene tu salvación. ¿Vale? No confundamos con el Salvador, ¿vale? Sino que se refiere en este contexto a la palabra Yeshua, ¿vale? Con el H al final. No confundamos el nombre Yeshua, ¿vale? Yod Shin Vav Ayin con la palabra Yeshua, ¿vale? La palabra Yeshua aparece más de 200 veces en el Tanaj. La gente no lo sabe, ¿vale? Pero no confundamos la palabra hebrea con el nombre del Elohim Redentor, Yeshua. Mira, su salario le acompaña. ¿Salario de quién? De Sión, ¿no? Que recibe la salvación. Y su paga le precede. Elohim va a hacer por su parte una proclamación solemne, ¿no? Es decir, decida la hija de Sión. Y aquí que llega el día, Yom HaGeulah, el día de la salvación, el día de la redención. Es una promesa poderosa aquí sobre el tiempo de la restauración. ¿Quién lo está diciendo? El que juró por él mismo, ¿no? Que por su brazo derecho. Esa salvación es personificada en una reina que lleva como un cortejo la recompensa precedida de la retribución y la recompensación por tantos sufrimientos a lo largo de 2800 años prácticamente, desde cuando el pueblo de Israel, precisamente la casa de Efraín, ha sido esparcida y 2000 años desde cuando el reino del sur, la casa de Judá, también ha sido exiliada. Para este final se encarga a los que velan en Isaías 57, verso 14. Reparad, reparad, abrid camino, quitad los obstáculos del camino de mi pueblo. Es lo que estamos haciendo, tratando de restaurar la raíz de la fe hebrea, que es el conocimiento, lo que esta congregación internacional Redentores Yeshua, lo que tratamos de hacer por medio de la página de Facebook, el grupo En Defensa de la Verdad, por medio de los audios que está en el canal de YouTube En Defensa de la Verdad, por medio de Script, donde están subidos muchos PDFs, estamos tratando de reparar, de abrir este camino, de preparar un pueblo para que puedan decir, este es nuestro Elohim en que nosotros teníamos confianza. Con razón, su nombre Él salva, es decir, Yeshua, ¿no? Y estamos tratando reparar, abrir camino, ¿vale? Abrir paso a todos los que durante mucho tiempo estuvieron sin rey, sin sacerdote, sin pilares de culto, sin saber cómo hacer la tefilá, cómo orar y a quién orar para no elevar más, invocar sus oraciones invocando nombres de dioses falsos. Por eso Él quitará, borrará los nombres falsos de esos dioses. Tratamos de restaurar la identidad, el nombre, el conocimiento sobre quién es el ser, quién es la raíz de la fe hebrea, sobre cuál se edifican todas las demás enseñanzas. Que Él nos ayude para poder seguir haciendo esta milagrosa y maravillosa obra. Isaías 62, el último verso, dice, se les llamará pueblo santo, rescatados de Adonai.
Y a ti, hablando sobre Sion, sobre Jerusalén, se te llamará buscada, ciudad no abandonada. El nombre buscada no es porque así se llamará en el futuro la ciudad de Jerusalén, sino porque la palabra hebrea, darash, traducida en este texto como buscada, en verdad describe el estado y una experiencia futura desde la perspectiva del profeta, obviamente. Para nosotros ya será presente, ¿vale? Y esta ciudad donde mirarán los ojos y donde se aferran la esperanza de todos cuantos esperan la redención y la restauración de Israel. Bueno, esta palabra darash se usa en varios contextos. Voy a dar 7 ejemplos en Jueces capítulo 6, verso 29, donde aparece como traducido con indagar, averiguar. ¿Vale? Son características que nosotros hacemos. ¿No? ¿Por qué se llamará buscada? Porque es aquí donde el pueblo tratará de indagar, de averiguar sus raíces. También tiene el sentido de mirar con el ojo atento para hacer juicio contra las inmundicias, las transgresiones, ¿no? Hay los dos posibles, ¿no? Otro sentido de esa palabra darash, es buscar, inquirir, preguntar con interés acerca de alguien o de algo, acudir a alguien. Y es así nuestro anhelo de buscar al Elohim de Israel. Bueno, la cita, las palabras que le dije antes, les puede encontrar con el sentido en Jeremías capítulo 30, verso 14. También tiene el sentido la palabra traducida con búsqueda en este texto de escudriñar, investigar, estudiar en Esdras capítulo 7, verso 10. Es justamente lo que nosotros hacemos tratando de escudriñar todo lo que podemos sobre las raíces de nuestra fe, sobre la ciudad, sobre el Elohim de Israel, sobre nuestras raíces, nuestra descendencia, investigar, estudiar. Darash también tiene el sentido de pedir cuentas. Pueden ver en Génesis 9:5, Salmos 10, verso 13. Y Elohim nos sacó de la tierra de Egipto y Babilonia, nos llevó en el desierto de las naciones y aquí nos dice, litigaré contigo cara a cara, ¿no? Si vuestros pecados, es decir, si encontramos misericordia los pecados, si hacemos tefilá, nos arrepentimos, ¿vale? Entramos en la alianza, oramos, aprendemos a conocer al Elohim viviente y invocarle a Él, mandar nuestras oraciones, pues lo que es negro se convertirá en blanco, ¿vale? Pedir cuentas. Cuidar también tiene el sentido según Deuteronomio 11:12, porque tenemos también la obligación de cuidar y velar sobre nosotros y proteger el pueblo de Israel, a los hermanos. Procurar algo, según Salmo 38, verso 12, también Deuteronomio 32, verso 7, procurar algo. En este caso, pues, las citas no expresan esto. Yo les comento de lo que, del nombre, de la razón, de donde lo que quiere expresar este nombre, que y a ti te llamará buscada, ¿vale? Esos son sentidos de nuestra experiencia, no solamente tienen que fijarse en el pasado, sino ver la experiencia por la que nosotros pasamos y entendemos eso a partir del significado de las palabras. Yo simplemente les doy referencia de algunas citas para que encuentren los contextos donde se hacen uso de la palabra darash, pero el nombre es profético porque nos representa a nosotros y nuestra experiencia. Y por lo último, en Génesis 25:22 tiene el sentido de consultar. Con frecuencia el vocablo se usa para describir la búsqueda del Adonai en el sentido de establecer con él una relación de alianza. A menudo los profetas se valieron de la palabra darash mientras convocaban al pueblo a dar un giro completo en sus vidas diciendo, buscad a Jehová, al Elohim viviente, quién será, quién fue, quién es. Yehaya ve Jové, a Adonai, buscad a Adonai, buscad a Yeshua, porque ese es el nombre de Adonai, mientras pueden ser hallados. Y la promesa, la cita que le cité está en Isaías 55, versículo 6, y la promesa de parte de él es que se dejará encontrado por aquel que le busca con todo corazón y con sinceridad. Entonces tengan en cuenta el mensaje
que dieron los Nevi'im, los profetas en el Tanaj, que lo claman los centinelas que están sobre los muros de Sión, que lo estamos anunciando en ese día de Yom Teruah. Esta invocación a voz de shofar, buscad a Yeshua, buscad al Elohim viviente, buscad al Elohim Jai, mientras puede ser hallado. Él se dejará encontrado si ustedes lo buscarán. Si lo encontrarán, Él los restaurará a fin de que puedan resplandecer su imagen y semejanza y podrán estar en la presencia del Padre de Yeshua, como está bien descrito en Apocalipsis 21, ¿no? Donde en el templo no había sol, la Nueva Jerusalén no había sol y no había templo, porque está la presencia de Yeshua y de su Padre para siempre jamás. Aleluya. A Yeshua y a su Padre sea toda la cabot, hoy y siempre. Que tengan un feliz día y que tengan en cuenta la preparación para Yom HaKippurim, el día de la expiación, antes de que inicie el día de gozo de Sukkot, de los 7 días, 8 días de festividades ante Elohim. ¿Vale? Tengamos en cuenta que tenemos una cuenta pendiente para restaurarnos por completo con nuestro Elohim y Redentor. Desde España, que tengan un feliz día de Shabbat. Aunque es el primer día de la semana, es un día de Shabbat, de festividad, y que todos puedan disfrutar de este mensaje de las promesas del Elohim viviente y que tengan el privilegio de entrar en la restauración para andar por las calles de santidad en esta nueva Jerusalén. Shalom, un abrazo desde Sefarad a todos los hijos de Israel esparcidos por el mundo.